Hola, mi nombre es Karen Caterine Beltrán Pardo, aprendiz del programa Técnico Apoyo Administrativo en Salud del SENA. El día de hoy compartiré con ustedes acerca de la orientación al usuario en el proceso de afiliación. Por medio del presente video se representará a través de una dramatización el proceso de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por medio de los mismos se orientará al usuario teniendo en cuenta el tipo de vinculación laboral, nivel socioeconómico y la normativa legal vigente. Veamos de qué trata. Turno C752, señora Angelina Bustamante Pérez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿puede sentarse? Primeramente, bienvenida al área de atención al usuario de Vivir Bien EPS. Me presento, mi nombre es Karen Beltrán Pardo y seré la asesora que estará ayudándole en el día de hoy. Coménteme, señora Angelina, ¿en qué puedo colaborarle? Hola, muchas gracias por su amabilidad. Yo me acerqué acá porque me acaban de contratar en una empresa en el área de servicios generales. Este es mi primer empleo, pero cuando me estaban haciendo el papeleo de ingreso, ellos me dijeron que a qué EPS me quería yo afiliar. Y la verdad, yo no sabía qué responderle porque se supone que ya yo estaba afiliada a esta EPS. Ellos me dicen que en el régimen contributivo. Pero como yo no sabía qué es el régimen contributivo ni nada de eso, pues yo decidí acercarme acá para que ustedes me explicaran. Porque la verdad ya yo llevo muchos años en esta empresa, no sé por qué me tengo que pasar al contributivo ese que dicen. No se preocupe, señora Angelina, ha llegado usted al lugar indicado, pues usted como usuario está en todo su derecho de recibir información pertinente respecto a los servicios de salud y trámites administrativos. Tal como se lo dijeron en su empresa, es totalmente cierto. Cuando una persona inicia su vida laboral, como por ejemplo usted, debe afiliarse al régimen contributivo, que es el régimen al cual hacen parte todas las personas que tienen capacidad de pago. Es decir, los que reciben un salario mensual, como lo va a recibir usted, los pensionados, trabajadores o servidores públicos, entre otros. Disculpe que la interrumpa, pero entonces ¿a qué estaba afiliada yo? ¿No estaba afiliada a nada? No entiendo. Sí, claro, déjeme le explico, señora Angelina. Lo que pasa es que en nuestro país, Colombia, existen tres tipos de regímenes: el régimen contributivo, el régimen subsidiado y el régimen de excepción o especial. El régimen contributivo es el que ya yo le estaba explicando. En este las personas deben realizar un pago de unos aportes que se les llaman cotizaciones. ¿A quién? A las EPS. En este caso usted estaría realizando esa cotización a Vivir Bien EPS. Esto con el fin de que se le garantice la atención en salud a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud, que también se le conoce como IPS. Revisando aquí nuestras bases de datos, efectivamente puedo verificar que usted se encuentra afiliada en el régimen subsidiado actualmente, en Vivir Bien EPS. El régimen subsidiado es aquel en el que se encuentran las personas que no tienen capacidad de pago, es decir, las personas pobres, vulnerables del país o aquellas que pertenecen a poblaciones especiales prioritarias, como las personas en condición de desplazamiento, población rural, entre otros, que no se encuentran tampoco pues en otros regímenes. En este caso, usted es una persona que ha adquirido un empleo, por lo tanto es considerada actualmente una persona con capacidad de pago. Por lo tanto, es obligación de su empleador afiliarle al régimen contributivo. Otra duda. Mi papá cuando él estaba vivo, él trabajaba en la Universidad de Cartagena. Eso cuando yo era niña, entonces él me tenía afiliada. Pero luego de que él murió, mi mamá me afilió a esta EPS. Pero entonces quería preguntarle, ¿esa donde me tenía mi papá también era subsidiada? Bueno, en ese caso puede ser que su papá tal vez pertenecía a lo que se le conoce como el régimen de excepción o régimen especial, del cual hacen parte todos los trabajadores de las universidades públicas, como puede ser el caso de su papá, fuerzas militares, policías, entre otros. Disculpe, y así como mi papá me tenía a mí afiliada cuando era niña, ¿así yo también puedo tener a mis hijos? ¿O yo solamente entro al contributivo y ellos se quedan en el subsidiado? Este es uno de los beneficios del régimen contributivo y es que usted puede incluir a su núcleo familiar. Estos vendrían a ser sus beneficiarios y usted vendría a ser la cotizante, ya que es usted quien está realizando los aportes al servicio de salud. Entonces, ¿pero quiénes pueden ser sus beneficiarios? Pueden ser su cónyuge o pareja permanente, hijos menores de 18 años de cualquiera de los dos, ya sea de su cónyuge o de usted, o hijos adoptivos, hijos de cualquier edad que tengan algún tipo de discapacidad permanente, y también hijos menores de 25 años, que no necesariamente dependan económicamente de usted y que no necesariamente estén estudiando.
Ah, qué bueno, porque yo tengo un niño que es discapacitado, tiene 7 años y requiere mucho de los servicios de salud. Y también tengo una hija de 19 años que actualmente está embarazada. Pareja sí no tengo, pero tengo a mi mamá. Si yo quiero incluir a mi mamá dentro de mis beneficiarios, ¿yo lo puedo hacer? Sí, claro, usted puede afiliar a otros beneficiarios que tengan un parentesco con usted hasta un tercer grado de consanguinidad. Esto incluye padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, bisabuelos, tíos, sobrinos o menores de 12 años que no necesariamente sean consanguíneos, pero que dependan económicamente de usted. Debe tener en cuenta que por cada uno de estos beneficiarios adicionales se debe pagar un monto adicional que se llama una UPC o unidad de pago por capitación. En este caso usted tendría que pagar un monto adicional por afiliar a su madre. Además debe tener en cuenta que si la quiere afiliar, su mamá no puede estar afiliada a otro régimen, ya sea contributivo, subsidiado o de cesión, a menos que compruebe de que se ha desafiliado de alguno de estos. Bueno, también quería preguntar, como yo le comenté, tengo una hija que está embarazada. Ella no trabaja, sino que está estudiando en un instituto. Pareja no tiene. Entonces, cuando el bebé nazca, ¿yo lo puedo incluir dentro del régimen o él queda en el subsidiado? Para este caso, al estar ya su hija afiliada al régimen contributivo como beneficiaria, el bebé tendría derecho a todos los servicios de salud durante el primer año de vida sin necesidad de pagar algún pago adicional o cotización. Otra cosa, ahorita usted mencionó algo como de una cotización, de un pago. ¿Cómo así? Ahora me toca pagar algo porque yo antes no pagaba nada. Bueno, entonces le estaré hablando acerca de los aportes que debe realizar al sistema de salud ahora que va a pertenecer al régimen contributivo. Primeramente encontramos los aportes al sistema de seguridad social. Este incluye salud, pensión y riesgos laborales. Debemos partir del hecho de que usted es una trabajadora dependiente, es decir, está bajo un contrato y recibirá una remuneración o pago. La cotización a la salud se realizará entre usted y su empleador, es decir, el total que se debe cotizar es el 12.5% total de su salario. Pero esto no lo va a pagar usted sola, sino que usted va a aportar el 4% y el otro 8.5% lo va a aportar su empleador o su empresa. Para que me comprenda mejor, voy a decirle exactamente cuánto debe costear usted en salud. Entonces necesito que me diga cuánto será su pago mensual. Pues a mí me dijeron que me iban a pagar el mínimo. Ok, entonces calculemos. Teniendo en cuenta que el salario mínimo actualmente son 908.526 pesos, vamos a calcular ese valor. Tenemos que tener en cuenta que lo que voy a calcular lo estoy haciendo en base a su ingreso base de cotización, que en este caso corresponde al 100% de su salario mensual. Entonces, como dijimos, el 12.5% era para salud, pero que usted solamente va a aportar el 4%. Es decir, ese 4% corresponde a 36.400 pesos, mientras que su empresa debe aportar 77.200. Eso da un total, la sumatoria de lo que usted aporta con lo de su empresa, 113.600 pesos. Qué bueno, porque yo pensé que era más dinero el que yo tenía que pagar. Sí, ahora le comento que aparte también debe cotizar a lo que es el sistema de pensiones y su empresa con el fin de evitarle riesgos relacionados con su labor la va a afiliar a una ARL. Entonces en pensión se cotiza el 16%, pero es un pago compartido entre usted y su empresa. Usted paga el 4% y su empresa el 12%. En la ARL usted costea todo el porcentaje que equivale más o menos al 0.5% si tenemos en cuenta que usted tiene más o menos acorde a su labor un riesgo nivel 1 y estaría pagando como aproximadamente 4.800 pesos mensuales, que no sería mucho. Y me toca pagar eso de la pensión obligatoriamente. Y si nada más yo quiero pagar la EPS y la ARL, no se puede, es que quiero que me rinda el dinero. Sí, todas las personas que se encuentren como cotizantes en el régimen contributivo deben pagar los aportes al sistema de pensiones. Además, la pensión es muy importante ya que le dará protección durante su vejez. ¿Y ya esos son todos los aportes que tengo que hacer o tengo que pagar algo más? Otro de los pagos que se deben realizar es el pago de copagos y cuotas moderadoras. Las cuotas moderadoras son un aporte económico que deben realizar todos los afiliados al régimen contributivo, tanto cotizantes como beneficiarios, cuando utilizan los servicios de medicina general, cuando se van a reclamar medicamentos, hacer algún tipo de examen clínico, consultas especializadas. Los únicos momentos donde no se cobra esta cuota moderadora es en el servicio de urgencias, a menos que el especialista que la haya atendido considere que la urgencia no fue una urgencia vital,
Por lo tanto, le sería cobrada la cuota moderadora, pero generalmente no se cobra cuota moderadora durante la atención de urgencias. Otra pregunta, como ya le había comentado, yo quiero incluir a mi mamá dentro de los beneficiarios, pero ella es hipertensa, entonces el médico le manda unos controles que ella se hace de la presión. Ella va al centro de salud más cercano y ella se lo hacen gratis. Si yo le incluyo dentro de mis beneficiarios, ¿ahora le tocaría estar pagando por eso? No, tal como lo establece el Acuerdo 260 de 2004, no se cobran cuotas moderadoras cuando el usuario hace parte de un programa especial de manejo de enfermedades específicas, cuando estos deben seguir algún tipo de programa o actividades rutinarias, como por ejemplo los pacientes que son hipertensos, como lo que me contaba usted de su madre, o los pacientes diabéticos. Anda, ¿y cuánto tengo que pagar en la cuota moderadora? Respecto a cuánto debe pagar usted en su cuota moderadora, este se tiene en cuenta dependiendo de cuánto gana usted. Usted, como gana menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, su cuota moderadora equivale al 11.7% de su salario mínimo legal vigente diario. Usted diariamente se está ganando aproximadamente 32.200. Si sacamos ese porcentaje, nos da que usted debe pagar de cuota moderadora solamente 3.500 pesos. ¿Pero todos los beneficiarios deben pagar cuotas moderadoras? No. Existen algunas excepciones. Por ejemplo, usted me dijo que su niño o su hijo es discapacitado. En este caso, la Ley 1438 de 2011 establece que los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a nivel 1 y 2 del SISB que tengan algún tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica no deben pagar cuotas moderadoras. E igualmente, su hijo tampoco deberá pagar copago, ya que también esto hace parte de las excepciones. Qué bueno, me parece bien porque por la condición de mi hijo que es discapacitado me toca estarlo llevando a terapias, a citas médicas y me toca estar gastando pasajes. En cambio así ya sé que no tengo que gastar tanto dinero porque ya me estaba preocupando de tener que pagar eso de las cuotas moderadoras. Otro de los pagos que se deben realizar son los copagos. Los copagos vienen siendo un aporte económico del total de un servicio que se preste. Por ejemplo, los de hospitalizaciones, de cirugías, de terapia física, tratamientos odontológicos no rutinarios, para los cuales se le cobra a los beneficiarios, ya que solamente se le cobra a los beneficiarios, a los cotizantes no, una parte del valor del total de ese procedimiento. Este costo se calcula teniendo en cuenta también el ingreso base de cotización que usted tiene. En este caso dijimos que el de usted era menor de 2 salarios mínimos, por lo tanto el pago del copago va a ser del 11.5% del total del valor del servicio que se le prestó. Algo más que quiero decirle es que no se puede cobrar cuotas moderadoras y copagos de forma simultánea, ya que si le cobran copagos no es necesario que le cobren cuota moderadora, e igualmente si le cobran cuota moderadora no se le debe cobrar copago. Pero esto es solamente como en el contributivo, porque en el subsidiado no se paga eso, sí. Sí, en el régimen subsidiado sí se cobra copago, solo que se cobra el 10% del total del valor del servicio prestado. Otra cosita, cuando yo venía para acá me encontré con una amiga y yo le conté lo del contributivo. Ella me dijo que acá cuando uno pierde una cita médica, a uno le ponen una multa. ¿Eso es verdad? Sí, a lo que usted se refiere son a las multas por inasistencia. Ninguna EPS debe cobrar multas por inasistencia por citas médicas generales o citas médicas por especialistas. A lo único que se le cobra multas por inasistencia son a las citas odontológicas y las citas para realización de imágenes diagnósticas. Anda, pero me he dado cuenta que acá en el contributivo no le toca estar pagando mucho, ¿no? Pues como ya le he mencionado, señora Angelina, todos estos aportes son necesarios para financiar el sistema de salud tanto para usted como para su familia. Además, el régimen contributivo tiene una serie de beneficios como incluir a su núcleo familiar sin hacer ningún aporte adicional. Además, todos tienen derecho al mismo plan de beneficios en salud. Usted tiene derecho a recibir subsidios por incapacidades. Si usted se llega a enfermar o presentar un accidente de tipo no laboral, la EPS le corresponderá con el pago de esas incapacidades. Asimismo, si usted queda embarazada, usted recibirá un subsidio por licencia de maternidad, cosa que en el régimen subsidiado no se da. Bueno, y entonces, ¿cómo hago para afiliarme yo y mi familia? ¿Qué papeles necesito? ¿Solamente la cédula? Bueno, para iniciar la suscripción de su proceso de afiliación y radicación ante la EPS,
Se debe primeramente llenar un formulario, que es el formulario único de afiliación, en el cual se deben colocar todos los datos, tanto usted como del cotizante, como de los beneficiarios que usted desea incluir. Entonces, este formulario contiene 4 hojas. Las 2 primeras hojas son el formulario como tal. Las últimas 2 corresponden a un instructivo de cómo se debe llenar paso a paso, punto por punto, cada parte del formulario. Es importante que le mencione que este formulario debe ser llenado de forma manual, sin tachaduras, sin enmendaduras, sin borrones, sin faltas ortográficas y sobre todo con lapicero negro. Ahora le voy a hacer entrega de una copia de este formulario y le voy a ir explicando desde el computador paso a paso cuáles son los datos más relevantes para que usted sepa cómo debe llenarlo y cómo lo debe traer y qué documentos debe presentar para radicar la afiliación. Entonces le hago entrega del formulario. Bueno, señora Angélica, a continuación le voy a mostrar una presentación de cómo debe llenar el formulario único de afiliación que le acabo de entregar. Este formulario, nuevamente les repito, debe ser diligenciado por usted de forma clara, con letra imprenta, sin tachones ni envendaduras y siguiendo pues todas las instrucciones que le voy a dar. Les recuerdo que en las últimas 2 hojas contiene estas mismas instrucciones que le voy a estar dando. Entonces, primeramente encontramos la fecha de erradicación. Este es un dato que usted no debe llenar, ya que esto es responsabilidad de la EPS. Entonces, usted que debe empezar a diligenciar lo que son los datos del trámite. ¿Qué tipo de trámite va a realizar usted? Debería marcar la casilla que corresponde a afiliación, porque es el trámite que usted va a realizar. Si fuera algún reporte de alguna novedad, como un traslado, incluir beneficiarios, entonces elegiría esa casilla. Pero como usted lo que va a hacer es afiliarse, entonces va a elegir afiliación. Entonces, ¿qué tipo de afiliación? De tipo individual, como cotizante, ya que usted es la que va a cotizar al sistema. ¿En qué régimen? Pues en el régimen contributivo. ¿Qué tipo de afiliado sería usted? Cotizante. Marca una X la casilla de cotizante y el tipo de cotizante dependiente, ya que como le había explicado, usted está bajo un contrato de trabajo y por lo tanto es usted un tipo de cotizante dependiente. Este dato que habla con respecto al código a registrar de la EPS, este no lo debe diligenciar, la misma EPS es quien debe diligenciarlo. Entonces nos acercamos ya a lo que es a los datos básicos de identificación, que entre paréntesis nos está aclarando que son los datos del cotizante o cabeza de familia, es decir, usted, señora Angélica. Aquí nos dice que debe colocar sus nombres y sus apellidos. Entonces, ¿qué va a colocar? Aquí no va a llenar apellidos y nombres, no. Tiene que leer lo que dice acá abajo, que es primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Aquí donde dice tipo de documento de identidad, el mismo formato establecido unas siglas que usted debe colocar ahí dependiendo de su tipo de documento. En este caso, como usted es cédula de ciudadanía, aquí le dejo una tablita para que la mire. Usted busca cédula de ciudadanía y va a encontrar que cédula de ciudadanía es CC. Entonces aquí no va a escribir cédula de ciudadanía, sino que va a colocar CC. Todas estas instrucciones que le estoy dando las va a encontrar de igual forma en el instructivo que queda en la parte posterior del formulario. Entonces procede a colocar su número de documento de identidad, elegir su sexo, que en este caso sería femenino, y la fecha de nacimiento, que debe colocar día, mes y año. Ahora, siguiendo con los datos complementarios, en caso de que usted tuviera una etnia, debería llenar aquí un código, que son los códigos que se han establecido en el formulario. Por ejemplo, si fuese indígena, debería colocar 01, pero como usted no pertenece a ningún tipo de etnia, no debe colocar nada, así que deja ese espacio en blanco. Si usted tuviera alguna discapacidad, pues debería elegir qué tipo de discapacidad tendría, si era física, neurosensorial o mental. Pero como usted no tiene nada de eso, entonces usted me va a dejar todos esos espacios en blanco. Y en caso tal de que hubiese una discapacidad, si era temporal o permanente. Esto es más como para un dato informativo para usted. Aquí, en lo que tiene que ver el puntaje de Sirven, usted no lo debe llenar, ya que eso solamente aplica para los que hacen parte del régimen subsidiado. Usted, como va a estar en el contributivo, pues no necesitamos que usted nos dé ese dato. Aquí en grupo de población especiales, si usted pertenece a algún grupo de población especial, ya sea comunidad indígena, población infantil abandonada, pero como usted no hace parte de eso, entonces va a dejar esa casilla en blanco. Pero si para el dato informativo, pues es con unos códigos que se debe llenar esta parte. Aquí en donde dice administradora de riesgos laborales, debe consultar con su empresa a cuál área él está afiliado usted
Y usted, cuando ya se afilie a su empresa o administradora de pensiones, debe llenar entonces este dato colocando el nombre de la administradora de pensiones a la cual se afilió. Aquí donde dice ingreso base de cotización, como ya le había explicado, su ingreso base de cotización corresponde al 100% de su salario, entonces serían los 908.526 pesos. Va a llenar el resto de datos, que son residencia, dirección, teléfono, celular, correo, ciudad en la cual usted vive, la zona, en este caso sería urbana, la localidad y el departamento. Luego, en el punto número 4 nos habla sobre los datos de identificación de los miembros del núcleo familiar. Pero esta parte es para incluir, como lo dice entre paréntesis, datos del cónyuge o compañero permanente. Pero como usted no tiene pareja, actualmente pues ese espacio lo va a dejar en blanco. Luego, en el formulario nos va a solicitar los datos básicos de identificación de los beneficiarios y afiliados adicionales. Aquí es donde va a incluir entonces a los beneficiarios que usted va a incluir. Usted me dijo que su hijo, su hija y posiblemente su mamá, si usted así lo decide, incluir a ella como una afiliada adicional. Entonces va a ir llenándolo. En la primera casilla coloca el primer beneficiario colocando su primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Y debe tener en cuenta lo siguiente: cada uno de los beneficiarios que usted anote va a tener un código o un número, como usted me pueda entender mejor. Ejemplo, supongamos que usted coloca a su hijo en la primera casilla, entonces él sería B1. Entonces tenga eso en cuenta, ya que a partir vamos a tener esto en cuenta para llenar los siguientes datos a continuación. Esto con el fin de identificar a su hijo dentro del formulario. Entonces, luego vienen los documentos de identidad de los beneficiarios. Supongamos que usted colocó en la casilla B1 a su hijo, entonces acá debe colocar el tipo de documento en la casilla B1. Entonces aquí en B1, ¿usted qué va a colocar? Tipo de documento de identidad, no va a escribir, por ejemplo, tarjeta de identidad, no. Sino, como ya le había explicado, buscamos cuál es el código o la sigla que representa tarjeta de identidad dentro del formulario y vamos a colocarlo aquí. En este caso, tarjeta de identidad nos dice que es TI. Entonces colocamos TI. Colocamos el número al lado del documento, el sexo, si es femenino o masculino, en este caso masculino su hijo, y la fecha de nacimiento, día, mes y año. Asimismo con todos los beneficiarios, su hija y su mamá. Luego encontramos lo que viene siendo el parentesco. Entonces acá vamos a escribir el parentesco de esos beneficiarios que hemos incluido. Entonces, dijimos que el B1 era su hijo, entonces en el B1 vamos a colocar cuál es el parentesco que usted tiene con su hijo. Entonces no va a escribir aquí hijo, no, sino que va a buscarlo acá con respecto a las siglas que nos da el formulario para colocar aquí. En este caso su hijo viene siendo HD, hijo de cualquier edad que presente algún tipo de incapacidad, ya que, como usted me comentó, su hijo tiene una incapacidad y depende económicamente de usted, entonces usted coloca aquí HD. Si tiene etnia su hijo, coloca las siglas de la etnia, pero si no la tiene, deja ese espacio en blanco. Entonces, como su hijo tiene una discapacidad, si no tuviese una discapacidad, no tendría que llenar estos datos. Por ejemplo, su hija, usted la coloca aquí y no tiene que llenar estos datos, pero como su hijo tiene una discapacidad, si la tiene, va a marcar una X en la casilla de discapacidad y va a elegir qué tipo de discapacidad, si es física, si es neuromotora. Y entonces elegiría, por ejemplo, la física. Si su hijo tiene una discapacidad física, coloca física. Y entonces acá va a marcar si su condición es temporal o permanente. Si es permanente, coloca pues la X en permanente. Luego acá abajo encontramos datos de residencia. Estos deben ser llenados solo cuando algunos de los beneficiarios que usted va a incluir no viven en la misma ciudad o distrito que usted. Caso tal que algún familiar de usted, la que usted está incluyendo, no vive con usted, debe llenar todos estos datos. En este caso, si usted llena estos datos de acá, que tiene esa condición algún beneficiario de usted, esta parte que dice valor de la UPC, no, nada más debe ser diligenciado por la EPS por usted, no. Bueno, luego encontramos lo que tiene que ver con la selección de la IPS primaria, es decir, la IPS que usted quiere seleccionar para que se le atienda en salud. Entonces, por ejemplo, usted vive cerca de la Castellana, si no estoy mal, entonces usted le quedaría más cerca la IPS de Blas de Lezo. Entonces, si usted le queda más cerca la IPS de Blas de Lezo, entonces ¿qué hace? Usted selecciona esa IPS y la llena en la casilla que tiene la C.
que quiere decir que es una IPS que queda en el mismo municipio en el que usted vive. Si alguno de sus beneficiarios vive en otra ciudad o va a vivir en otra ciudad diferente y necesita tener una IPS diferente allá donde lo atienden, entonces acá en la casilla de B va a colocar el código, por ejemplo, que vimos acá a continuación, por ejemplo, si era B1, B2, B3, B4, y lo va a colocar aquí. Y va a colocar el nombre de la IPS en la cual se va a registrar. Luego encontramos lo que tiene que ver con los datos de identificación del empleador y los aportantes responsables de la afiliación colectiva. Esos son datos que debe diligenciarlos su empresa. Luego encontramos la segunda hoja. ¿Qué vamos a encontrar en la segunda hoja del formulario? El reporte de las novedades. Entonces aquí viene una lista de novedades en la cual usted va a seleccionar el motivo por el cual usted está llenando el formulario. En este caso, usted está llenando el formulario por la novedad número 9, que dice inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar. Entonces usted debe tener en cuenta que su novedad es la número 9. Entonces de esto va a depender cómo vamos a llenar los datos para el reporte de la novedad. Solamente se llenan los datos básicos de identificación como primer apellido, nombre, esto. Si las novedades son la 1, la 2, la 3 y la 13. Entonces, como usted seleccionó la 9, no tiene que llenar esos datos. Solamente usted de lo que está aquí, como usted es inicio de relación laboral y adquisición de condiciones para cotizar, va a llenar en la fecha en la cual usted está haciendo la solicitud para afiliarse al régimen contributivo. Esa fecha la debe tener bien presente. Luego encontramos lo que son las declaraciones y autorizaciones. Aquí usted va a declarar y autorizar a la EPS, por ejemplo, a la declaración de que ellos tengan sus datos personales, sus historias clínicas. Entonces usted lee esas declaraciones y selecciona las que considere pertinentes. Por ejemplo, aquí hay una que dice autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico celular como mensaje de texto. Si usted no quiere dar autorización de eso, pues no lo marque. Pero hay autorizaciones que son importantes, como el manejo de los datos, que son sumamente necesarios para que la EPS pues pueda tener sus datos básicos y así desempeñar pues los servicios de salud. Asimismo, acá abajo usted va a colocar su firma, que es la firma de usted como cotizante, y de este lado debe estar la firma de su empleador o la entidad responsable de su afiliación. Por último, encontramos lo que tiene que ver con los anexos, es decir, los documentos que usted debe entregar para que se haga la correcta afiliación. Entonces, ¿qué debe colocar? Entonces, ¿qué anexo voy a incluir? Como usted se va a afiliar al régimen contributivo y va a dar los documentos para afiliar a sus beneficiarios, va a elegir la casilla que dice anexo de copia de documentos de identidad. Ya si fuese usted a hacer otro trámite, entonces debe leer lo que está acá y seleccionar los documentos que usted va a anexar. Pero como usted va a hacer afiliación, entonces anexo de copia de documentos de identidad. Entonces acá nos aparecen los tipos de documentos de identidad, que debe tener presente qué significan cada una de estas letricas, que también está ahí mismo en el formulario, en el instructivo, qué significan cada una de ellas. Entonces, ¿cómo usted se va a afiliar? Usted, su mamá, su hija, que es mayor de edad, serían 3 cédulas, porque aquí nos están pidiendo la cantidad de esos documentos. Entonces sería 3 copias de la cédula de ciudadanía, y como su hijo es menor de edad, tiene 7 años, entonces va a incluir una copia de la tarjeta de identidad, entonces coloca 1. Y aquí colocan el total, cuántas copias de documentos están echando. En este caso serían 4. Luego, esta parte que dice acá datos a ser diligenciado por la entidad territorial, pues esto es para el régimen subsidiado y es algo que usted no debe, pues como tal, diligenciar ni nada de eso. Y pues ya eso sería todo. Cualquier duda, inquietud, me lo puede comunicar. Otra pregunta, ¿al cuánto tiempo ya yo apareceré como afiliada y cómo sé si ya estoy afiliada o no? La afiliación se hace efectiva desde el momento en que se suscribe el formulario de afiliación ante la EPS, pero tenga en cuenta que no recibirá atención médica a través de citas de forma inmediata, sino que debe esperar hasta 30 días después de la afiliación. Pero con el fin de proteger su derecho a la salud por medio de la ley estatutaria, se estableció que no debe esperar todo ese tiempo para acceder a los servicios de urgencia. Es decir, usted no recibirá atención médica durante esos primeros 30 días, pero puede acceder a los servicios de urgencia. Bueno, no quiero echarme la mala suerte, pero ¿y si a mí me sacan del trabajo?
enseguida me sacan de aquí de la EPS y ¿qué hago? ¿Me quedo sin estar afiliada a nada? ¿Me tengo que devolver para el subsidiado? ¿Cómo hago? Tal como lo estableció el decreto 2353 de 2015, existen unos mecanismos por medio de los cuales se le permite dar continuidad al acceso de salud, aun cuando un contrato de trabajo haya finalizado. Un ejemplo de ello es la protección laboral, en la cual se brinda al menos hasta 30 días más después de la finalización del contrato el acceso a los servicios de salud tanto del cotizante como de sus beneficiarios. El requisito es haber estado afiliado de forma continua a la EPS por al menos un año de trabajo. Y si ha estado más de 5 años, se le puede extender este tiempo hasta 3 meses. El otro es el mecanismo de protección al cesante, en el cual se le puede brindar hasta 6 meses de protección en salud a los familiares y al cotizante, y el único requisito es haber estado cotizando, ya sea de forma continua o discontinua, por un año a la caja de compensación familiar. Pues qué interesante, pues con todo lo que me ha contado me he dado cuenta que estar en el régimen contributivo pues tiene muchos más beneficios de los que yo me podía imaginar. Para finalizar, quiero que por favor se lleve este folleto, el cual contiene los derechos y deberes de usted como usuaria, y también encontrará los canales de atención de Vivir Bien EPS. Encontrará página web, correo electrónico, números telefónicos a nivel nacional y local, a los cuales se puede comunicar ante cualquier duda e inquietud. Asimismo, viene la red prestadora de IPS que tenemos contratada para brindarle los servicios de salud. Asimismo, les recordamos que en todos los puntos de atención de Vivir Bien EPS contamos con buzones de sugerencias, en las cuales puede colocar sus peticiones, sus quejas, reclamos, que también podrá realizar también por los canales de atención que cuenta el folleto. Espero que la información que le haya brindado haya sido totalmente clara. Espero que tenga un excelente día. Bueno, muchas gracias. La verdad me voy totalmente satisfecha porque me siento mucho más informada y pues no dudaré en comunicarme con ustedes ante cualquier inquietud. La verdad, muchas gracias. Feliz tarde.